Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Sierra Joggin. Sierra Catherine Joggin, conocida como Si por sus seres queridos, nació el 11 de febrero de 1996 en la pequeña ciudad de Sylvania, en el condado de Lucas, Ohio, Estados Unidos. Fue una de los 3 hijos de Sheila Bakulik y Tom Joggin, de cuya unión nacieron también Kayla y Carson Joggin. Tras la separación de la pareja, Sheila inició una relación con un hombre llamado Matt, con quien tuvo a Hunter Bakulik y Ava, los 2 hermanos menores de Sierra. Desde muy joven a Sierra le gustaba mantenerse activa y hacer ejercicio. Participó en el equipo de voleibol de la secundaria Evergreen hasta su graduación en 2014. Tras ingresar en la Escuela de Negocios de la Universidad de Toledo, donde estudiaba gestión de recursos humanos, continuó con la práctica de esa disciplina como parte del equipo universitario intramuros. Eso quiere decir que no participaba en torneos ni partidos de competencia, sino que simplemente hacía deporte porque le apasionaba. Sus seres queridos describieron a Sierra como una joven de una calidez y vitalidad que atraían instantáneamente a quienes la conocían. Afirmaron que a ella le importaba mucho su familia y que sus amigos la adoraban. Tara Ice, tía de la estudiante universitaria, señaló que ella tenía una manera de hacer que todos se sintieran cómodos, incluso las personas introvertidas o tímidas. Añadió que dondequiera que Sierra iba, era seguro que siempre hacía algún nuevo amigo. Con su belleza natural y encantadora personalidad, Sierra había conquistado el corazón de un joven llamado Joshua Kolasinski, conocido por todos como Josh. Ambos eran mejores amigos desde los 10 años, pero en 2009, cuando estaban en la escuela secundaria, se hicieron novios y se mantuvieron juntos desde entonces. Según personas cercanas a la pareja y también por declaraciones posteriores del mismo Josh, para 2016 estaban considerando contraer matrimonio. Sin embargo, Sierra quería centrarse en su futuro antes de dar ese gran paso. Para ese entonces, la joven se preparaba para iniciar el 3er año de su carrera y también estaba haciendo una pasantía en Ice Industries, un negocio de estampado de metales que pertenecía a su tío. Su plan luego de terminar sus estudios era trabajar en el sector de recursos humanos de la empresa. Sierra estaba muy agradecida de las oportunidades que se le presentaban, por lo cual aprovechaba cada una al máximo. También era un miembro activo de su comunidad y era una joven muy aplicada. En la universidad formaba parte de la fraternidad empresarial Alpha Kappa Psi. Según su familia, ella era muy testaruda, pero tenía un gran sentido del humor y muchos planes para su futuro. Además, decían que era la que siempre insistía en organizar actividades para reunir a toda la familia. Afortunadamente, su tía y sus 4 primos vivían cerca, y sus abuelos tampoco se encontraban muy lejos de la zona. Gracias a esto, con frecuencia pasaban tiempo juntos y hacían paseos al lago Coldwater. Sierra disfrutaba de la vida tanto en la ciudad como en el campo, y sentía un gran amor por los caballos. Le gustaba mucho viajar y conocer el mundo, por lo que uno de sus recuerdos más atesorados era una visita que había hecho a Italia.
Para mediados de 2016, la joven vivía en su casa familiar en Metamora, en el condado de Fulton, pero tenía planeado irse a vivir con su tía antes del inicio de clases, ya que estaba más cerca del campus universitario. Lastimosamente, el brillante futuro de Sierra y todos sus sueños serían destruidos por una inesperada tragedia que cambiaría para siempre el curso de la vida de todos los que conocían a esa extraordinaria joven. El martes 19 de julio de 2016, Sierra tomó su bicicleta color violeta y fue a visitar a Josh, quien vivía en la misma zona. Estaba de vacaciones de verano y tenía planes con su familia de ir al día siguiente al cine a ver La vida secreta de las mascotas. Luego de pasar algunas horas juntos, a eso de las 6:45 de la tarde, la joven decidió que era momento de regresar a su casa, y Josh la acompañó por un tramo del camino en su motocicleta. La carretera rodeada de maizales estaba completamente vacía a esa hora, y Josh aprovechó la oportunidad para sacar un corto video del paseo que luego compartió en sus redes sociales. Cuando llegaron a la carretera 6 del condado, cerca de la secundaria Evergreen, Sierra insistió que no necesitaba que su novio la siguiera acompañando, ya que estaba muy cerca de su casa. Josh se despidió con un beso, le dijo que la amaba y le pidió que le avisara cuando llegara a su casa. Luego, él y Sierra continuaron por distintos caminos. Esa sería la última vez que la joven sería vista con vida. Cuando el reloj marcó pasadas las 8 de la noche y Josh no había recibido aún un mensaje de su novia, le escribió para preguntarle si había llegado bien. Al no obtener respuesta, el joven llamó a su celular, pero nadie contestó. Preocupado le marcó a Sheila, la madre de Sierra. La mujer, quien ya se encontraba en su casa, le dijo a Josh que la bicicleta de la joven no estaba donde la solía dejar. Preocupada, Sheila salió en su vehículo y pasó recogiendo a Josh. Juntos comenzaron a recorrer la carretera en búsqueda de Sierra, pero no hallaron rastros de la estudiante. Llegaron hasta la estación del departamento de bomberos del pueblo, y allí Sheila habló con un oficial de policía que se encontraba estacionado en la calle. Le explicó lo que había sucedido y le pidió ayuda para encontrar a su hija. Rápidamente las autoridades iniciaron una búsqueda en la zona. Esa misma noche, la bicicleta violeta de Sierra fue encontrada dentro de un maizal cerca de donde ella y Josh se habían separado unas horas antes. Según el alguacil del condado, Roy Miller, había signos de lucha en la zona, además de huellas de motocicleta entre las filas de maíz. Cerca del punto donde hallaron la bicicleta, se encontraron también varios artículos que no pertenecían a la joven, como un par de lentes de sol que luego darían positivo para ADN masculino, un destornillador y una caja de fusibles de automóvil. Para las autoridades era más que evidente que algo terrible había sucedido, por lo que cerraron el paso en la vía para continuar la investigación. Poco después, un conductor que había pasado por la zona unas horas antes se presentó ante las autoridades y les entregó un casco de motocicleta negro que había visto en la carretera. Tras revisar el casco, los oficiales notaron que tenía una huella de lo que parecía ser una mano ensangrentada. Dada la evidencia encontrada, las autoridades presumían que una motocicleta había estado involucrada en lo ocurrido, por lo que Josh se convirtió momentáneamente en un sospechoso potencial. Sin embargo, el joven cooperó con la policía desde el primer momento. No solo narró con lujo de detalle lo que había ocurrido esa tarde antes de que Sierra desapareciera, sino que también les dibujó un mapa de la ruta que su novia siempre hacía y dio permiso para que revisaran su residencia, su motocicleta y su camión. Además, la familia de Sierra insistió que Josh siempre había cuidado de ella y nunca dudaron de su inocencia. Los seres queridos de la joven estaban viviendo una pesadilla.
Todos estaban completamente seguros de que Sierra no había huido y tampoco se había ido voluntariamente con alguien. Debido a la naturaleza sospechosa de la desaparición, la policía local contactó al Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI por sus siglas en inglés, para que ayudara en la búsqueda. Además, alertaron a las autoridades de los estados vecinos. También hubo una colaboración masiva por parte de la comunidad. Cientos de personas se ofrecieron como voluntarias para revisar los maizales en búsqueda de cualquier tipo de pista. Se creó una página llamada Trae a Sierra a casa, en la que más de 2.500 personas se unieron para apoyar la causa y compartir las actualizaciones de la investigación. Además, donantes anónimos comenzaron a ofrecer recompensas por cualquier información que llevara a la recuperación segura de la joven. Los montos oscilaban entre $25,000 y $100,000. En el video que Josh había grabado con Sierra esa tarde, las autoridades notaron que la joven llevaba puesta una pulsera deportiva que rastreaba cosas como su pulso cardíaco y calorías quemadas. La policía trató de rastrear el dispositivo y también contactaron con la compañía telefónica de Sierra para tratar de ubicar el celular de la joven. Aunque pudieron determinar que el aparato había dado señal en un lugar cerca de la frontera de Ohio con Michigan, a varios kilómetros de donde se encontró la bicicleta, esta información finalmente no llevó a ningún descubrimiento importante. Mientras la investigación continuaba, las autoridades se dedicaron a ir casa por casa inspeccionando el vecindario. Fue así como dieron con James Gurley, un hombre de 57 años que vivía a menos de 3 kilómetros de distancia de donde Sierra había sido vista por última vez. Al recibir a los investigadores, James admitió que ese día había pasado por esa carretera en su motocicleta, la cual se había averiado en el área. También dijo haber perdido un par de lentes de sol, un destornillador, su caja de fusibles y su casco. Esta información dejó a los dos oficiales completamente atónitos, ya que aún no habían revelado a la prensa los detalles de los objetos encontrados junto a la bicicleta de la joven desaparecida. James continuó con su relato diciendo que había encontrado 2 bicicletas entre el maizal y que consideró usar una para llegar hasta su casa, ya que su motocicleta no arrancaba. Aunque aseguró que finalmente no se la llevó, aclaró que sus huellas dactilares probablemente se encontrarían en el manubrio y otras partes de la bici. Extrañamente mencionó que no se había robado nada ni había matado a nadie. Según el reporte de los oficiales, James parecía tener marcas recientes en los brazos y moretones en la parte inferior de las piernas. Esta inusual interacción con el sujeto hizo que las autoridades regresaran el jueves 21 a la residencia para una segunda entrevista. Esta vez, cuando los oficiales le dijeron que habían encontrado un casco negro, James dijo que quería que se lo regresaran. Pero al enterarse de que estaba manchado con sangre, el hombre dijo que eso era imposible. Inicialmente, James dio permiso a los policías para que investigaran su propiedad. Sin embargo, cuando entraron al granero, pareció alterarse, y en el instante en el que uno de los investigadores abrió la tapa de un cajón verde que tenía ahí, James directamente les pidió que se fueran. Dentro del cajón, los oficiales notaron que había bolsas llenas de ropa íntima femenina. Al cuestionarlo al respecto, James aseguró que eran regalos para las mujeres con las que salía. Los investigadores se retiraron de la propiedad, pero para ese momento, James parecía ser el sospechoso principal. Un testigo que transitaba por la zona reportó haber visto una camioneta que iba a exceso de velocidad por el área donde Sierra había desaparecido la noche del 19 de julio. Esa persona logró tomar el número de matrícula, y al buscarlo en la base de datos,
la policía descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de James. Pero eso no fue todo. Al indagar un poco más en los antecedentes del hombre, las autoridades descubrieron un historial extenso y preocupante. En julio de 1990, en White House, Ohio, James había emboscado a una joven llamada Robin Garner mientras ella andaba en bicicleta. El hombre la había golpeado con su camioneta y luego salió del vehículo para tratar de noquearla con un golpe en la cabeza y esposarla. Como Robin no dejaba de gritar, James le puso un destornillador al cuello y le dijo que si no se callaba acabaría con su vida. Afortunadamente, cuando intentó subir a la aterrada joven a su camioneta, ella pudo escapar y fue rescatada por otro conductor que pasaba por el lugar en ese momento. James fue arrestado, enjuiciado y declarado culpable de secuestro. Lo sentenciaron a entre 4 y 10 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Pero el sujeto cumplió tan solo 3 años antes de ser liberado por petición propia. 6 años después, la policía interrogó a James luego de que una joven llamada Claudia Tinsley fuera vista por última vez en el auto del hombre antes de desaparecer. James negó cualquier participación en la desaparición de Claudia y nunca fue formalmente acusado de ningún delito relacionado con el caso. Sin embargo, esto no quería decir que el hombre había dejado atrás su pasado criminal. En 2000, James se vio nuevamente tras las rejas luego de ser declarado culpable de cultivar plantas de marihuana y poseer armas mientras estaba discapacitado. 2 años después fue liberado, tras solicitar nuevamente su propia liberación anticipada. Debido al amplio historial criminal de James y a las preocupantes similitudes entre lo que le había ocurrido a Robin Garner y lo que parecía haberle sucedido a Sierra, las autoridades obtuvieron una orden de registro para la propiedad del hombre. Al inspeccionar el granero del sospechoso, los oficiales hicieron una serie de escalofriantes descubrimientos. Primero, notaron que uno de los pares de ropa interior femenina guardados dentro del cajón verde estaba manchado con sangre. El mismo tipo de manchas fueron encontradas en un congelador forrado con una alfombra. Además, encontraron diferentes artículos relacionados con la práctica estético-erótica conocido como bondage, tales como cinturones de seguridad, pañales para adultos, guantes de látex, ropa de mujer y un juguete sexual, así como un trozo de cinta adhesiva con paja, tierra y cabellos pegados. Además, numerosos dispositivos de grabación estaban escondidos por toda la propiedad. Las autoridades también registraron los 2 vehículos y la motocicleta de James. En la camioneta Chevrolet de color rojo propiedad del sospechoso, encontraron un spray pimienta, un pasamontañas negro, un rollo de cinta adhesiva y 7 precintos plásticos. Además, notaron que la caja del vehículo estaba mojada, aunque no había llovido en los últimos días. Al analizar la evidencia, se encontró ADN de Sierra en el trozo de cinta adhesiva y en un colchón inflable que también estaba en el granero. Luego, el análisis de los registros de los teléfonos celulares de James permitió determinar que el hombre había estado en el lugar donde Sierra había desaparecido durante casi 2 horas, en el tiempo que se estimó que había ocurrido el crimen. De igual modo, descubrieron que durante una conversación con un terapeuta, al que el tribunal le ordenó asistir después de su última condena, James había dicho que con cada crimen aprendía algo nuevo. Finalmente, el 22 de julio de 2016, 3 días después de que Sierra desapareciera, James Gurley, de 57 años, fue arrestado bajo cargos de secuestro. Según declaraciones de las autoridades, el hombre encajaba en el perfil de un delincuente serial,
y era posible que hubiese otras víctimas desconocidas. No obstante, la búsqueda en la propiedad de James no resultó en el descubrimiento de restos humanos. A eso de las 6 de la tarde del mismo día del arresto del sospechoso, el cuerpo sin vida de Sierra Joughin, de 20 años, fue encontrado en una tumba poco profunda, ubicada en un campo al lado de la carretera 7 del condado, en Delta. Estaba a tan solo unos kilómetros al suroeste de donde quedaba la propiedad de James. Sierra tenía las muñecas esposadas y atadas a sus tobillos detrás de la espalda, con un juguete de plástico metido en la boca a modo de mordaza, y un pañal para adultos. La autopsia determinó que la causa de muerte había sido asfixia provocada por la mordaza. El juguete había sido introducido con tanta fuerza que le había roto algunos dientes. No se encontró evidencia de agresión sexual, y el cuerpo estaba completo e intacto. La hora oficial del deceso fue a las 9 de la noche del 22 de julio de 2016, cuando los profesionales médicos declararon su fallecimiento, ya que no había manera de saber con certeza cuándo se había asfixiado. La noticia del descubrimiento del cuerpo fue devastadora, no solo para la familia, sino para todos los vecinos que habían estado participando en la búsqueda. Los servicios funerarios se celebraron el viernes 29 de julio por la mañana en la iglesia Cristo la Palabra en Sylvania. Luego, la joven fue sepultada en una ceremonia privada en el cementerio del municipio de Amboy. En lugar de flores, la familia sugirió que aquellos que quisieran mostrar sus condolencias contribuyeran con el fondo de becas en memoria de Sierra Joughin. Este fondo nació del dinero que la familia de la joven había recaudado a través de la plataforma GoFundMe. La cuenta se creó inicialmente para reunir fondos para ayudar a la búsqueda de Sierra. Sin embargo, cuando se encontró el cuerpo, decidieron usar el dinero para una beca a beneficio de los graduados de la secundaria Evergreen que participaban en los equipos de deporte. A este fondo se le sumó también una recaudación hecha durante una carrera escolar de 5 kilómetros en honor a Sierra, organizada por la Fundación Comunitaria de Toledo. El 19 de agosto de 2016, James compareció ante el Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Fulton, donde fue formalmente acusado de 19 cargos y encarcelado en el Centro Correccional del Noroeste de Ohio sin derecho a fianza. Entre los cargos se encontraban 2 de homicidio agravado con especificaciones de pena capital, 4 cargos de secuestro, 2 de asalto criminal y 2 de posesión de armas estando discapacitado. La acusación incluyó delitos como posesión de herramientas criminales, abuso grave de un cadáver y manipulación de pruebas. Durante la lectura de cargos, James se declaró inocente. En principio, el juicio se fijó para septiembre de 2017, pero fue reprogramado primero para enero de 2018 y luego para marzo de ese año. Finalmente, casi 2 años después de la desaparición y el brutal crimen contra Sierra, comenzó el juicio contra James Gurley. La familia de la víctima asistió a todas las audiencias judiciales previas, y el Estado solicitó que se reservaran 24 asientos para los parientes y amigos de Sierra durante todo el proceso. La Fiscalía solicitó la pena capital por el cargo de homicidio agravado. Con la evidencia recolectada, lograron formar una hipótesis de lo que le había ocurrido a Sierra ese 19 de julio por la tarde. Creían que James había pasado junto a Sierra en su motocicleta y decidió atacarla. Se detuvo y se escondió en el maizal a esperar que la joven pasara frente a él. Cuando Sierra estuvo cerca, la atacó con su casco, causándole una herida grave en la cabeza. El fuerte golpe la dejó inconsciente. Entonces, James arrastró a su víctima y la bicicleta dentro del maizal
para evitar ser visto por otros conductores. Durante ese tiempo, el hombre llamó a su hermano y le dijo que su motocicleta se había averiado. Luego esposó a la joven y regresó a su casa en moto. Poco después, volvió al lugar donde había dejado a Sierra, pero esta vez en su camioneta. Subió a la víctima al vehículo y la llevó a su granero, donde procedió a agredirla, atarla y amordazarla. En algún momento la joven se asfixió a causa de la mordaza y James transportó el cuerpo al campo donde la enterró. Alegaron que, según el registro de búsquedas en Internet del acusado, James había estado consumiendo pornografía violenta frecuentemente hasta el momento de cometer el crimen. Algunos de los términos encontrados en el historial eran palabras como adolescente, forzada, autoestopista, indefensa o mordaza. Luego procedieron a escuchar la entrevista grabada cuando los oficiales visitaron a James por primera vez. También presentaron una serie de testigos relevantes para el caso. No solo declararon los familiares de Sierra, incluyendo a su madre y a Josh, sino que también subieron al estrado profesionales forenses. La agente especial de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio, Megan Roberts, testificó sobre la evidencia encontrada en el sitio de la desaparición, en la residencia de James y en el lugar donde se encontró el cuerpo de Sierra. Megan mostró al jurado elementos como el casco, la caja de fusibles, el destornillador y los lentes de sol. Objetos que el mismo James había asegurado que había perdido. También mencionó que la mayoría de la evidencia recolectada tenía ADN de Sierra y James. Luego testificó el detective David Morford, quien habló de la evidencia digital que mostró que el acusado había estado en las cercanías de la escena del crimen durante 2 horas, y también mencionó las búsquedas pornográficas encontradas en la computadora de James. Asimismo, intervino la doctora forense Cynthia Beiser, quien mencionó nuevamente el objeto de plástico que el acusado había colocado en la boca de Sierra con una atadura alrededor de su nuca. Dijo que el proceso de asfixia podría haber durado hasta 10 largos minutos, durante los cuales la joven había sufrido. Finalmente subió al estrado Robin Garner, la víctima del intento de rapto en 1990. La mujer contó lo ocurrido ese día, detallando la terrorífica experiencia por la cual James solo había cumplido 3 años en prisión. Por su parte, la defensa solamente llamó a declarar a 2 testigos, ambos amigos del acusado. Mark Fowle reconoció el modelo de la motocicleta de James, una Honda 750 de los años 70, y también el casco que él mismo le había regalado años atrás a su amigo. Luego fue el turno de Jeffrey Whitaker, quien confirmó que él y el acusado solían fumar marihuana y ver pornografía juntos. También dijo que en algún momento James había hablado de querer hacer un estudio de películas para adultos en su granero, justificación que dio la defensa para las cámaras encontradas en la propiedad del acusado. Finalmente, Jeffrey dijo que el acusado estaba teniendo problemas eléctricos con su moto, pero el vehículo nunca lo había dejado tirado. Desde el primer momento, James negó haberse cruzado alguna vez con Sierra y mantuvo su inocencia. El hombre aseguró que los objetos que había perdido los había dejado en la zona antes de que se produjera la desaparición, cuando se había averiado su motocicleta. La defensa sostuvo que la evidencia encontrada en el granero eran parte de los insumos que había comprado el acusado para su proyecto de películas pornográficas. También alegaron que la concentración de ADN del acusado encontrada en el casco era muy baja, y por lo tanto, otra persona podría haberlo usado para atacar a Sierra. Además, mencionaron a un testigo que reportó haber visto a un hombre con pantalones cortos de color rojo agachado en el maizal durante la ventana de tiempo en la que Sierra desapareció. Dicha prenda de ropa no se encontró en la propiedad de James,
por lo que la defensa argumentó que él no podría haber sido el hombre que vio el testigo. El juicio terminó el 26 de marzo de 2018 y el jurado tardó 2 días en dar su veredicto. Finalmente, el 28 de marzo, James Gurley fue declarado culpable de 17 de los 19 cargos originales, incluido el de homicidio agravado. Durante la fase de sentencia, la defensa de James pidió cadena perpetua. Describieron al criminal como un hombre dañado, con muchos problemas psicológicos como depresión, baja autoestima, paranoia y narcisismo. El doctor John Fabian, un psicólogo criminalista, sugirió que James había sido motivado por trastorno fetichista causado por sus múltiples problemas de salud mental. Según los documentos de la corte, se dijo que a pesar de no haber tenido una infancia perfecta, James tenía una buena relación con su madre, a quien cuidó durante su vejez. La defensa insinuó que la relación entre el hombre y su madre podría haber sido de naturaleza incestuosa, agravando así la severidad de sus problemas mentales. Sin embargo, la fiscalía argumentó que no había evidencia alguna para corroborar esa hipótesis. Aseguraron que había tenido una educación promedio y conocía la diferencia entre el bien y el mal, por lo que los factores agravantes del crimen eran mayores que cualquier posible trastorno psicológico. Además, presentaron una grabación de una conversación entre la hermana de James y un investigador privado. En el audio se escuchaba cómo la mujer mencionaba que su hermano había sido sospechoso de matar a una trabajadora sexual en el 2000 y a otra mujer en los años 70. James nunca había sido acusado por estos crímenes. Hasta su propia hermana lo consideró sospechoso. Antes del anuncio de sentencia, James hizo una declaración dirigida directamente a la familia de Sierra. El discurso duró 45 minutos y fue descrito como divagante y sin sentido. I believe that Sierra goes on. She may have been murdered and victimized, but she goes on. Las personas presentes, en su mayoría seres queridos de la víctima, se enojaron y abandonaron la sala del tribunal luego de que el criminal dijera que Sierra era una chica hermosa. El 16 de abril de 2018, el juez Jeffrey Robinson recomendó la pena capital. También afirmó que no tenía duda alguna respecto a la culpabilidad de James. Adicionalmente, el hombre fue sentenciado a 11 años de prisión por secuestro, 8 años por agresión criminal, 11 meses por posesión de herramientas criminales, 36 meses por manipulación de pruebas y 36 meses más por tener armas bajo discapacidad. James fue llevado al corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe el 19 de abril. Su fecha original de ejecución se estableció para el 3 de junio de 2019. Sin embargo, debido a numerosas apelaciones por parte del sentenciado, la fecha se retrasó 2 veces. En julio de 2020, los abogados de James presentaron una moción a la Corte Suprema de Ohio para revocar la condena y pedir un nuevo juicio. Citaron a un abogado incompetente, falta de presentación de pruebas respecto a las enfermedades mentales de James y varias supuestas violaciones por parte del jurado. Argumentaron que la naturaleza cercana de la comunidad había contaminado la imparcialidad del jurado, ya que era posible que varios conocieran personalmente a la víctima y sus familiares. Sin embargo, el tribunal denegó la apelación. A la fecha de este video, la fecha de ejecución de James está fijada para el 20 de mayo de 2025. A pesar de la traumática y terrible situación por la que debieron pasar los seres queridos de Sierra, su trágica historia sirvió como motor para impulsar increíbles cambios en su comunidad y en todo el país. Después de la tragedia, su tía Tara Ice fundó la organización sin fines de lucro Justicia para Sierra y apeló por la seguridad de las comunidades contra los criminales reincidentes.
La organización buscó instalar un programa escolar de enseñanza de autodefensa para niños y jóvenes y promovió la aprobación de la Ley Sierra. Dicha normativa había nacido luego de que los familiares de la víctima y otros activistas argumentaron que tanto las autoridades como los residentes no tenían acceso suficiente a la información referente a los delincuentes convictos que vivían en sus comunidades. Argumentaron que de haber sabido que James tenía antecedentes penales graves, Sierra habría tenido mayor oportunidad de ser encontrada con vida. Fue así como se iniciaron conversaciones entre los legisladores acerca de la creación de una base de datos para delincuentes violentos, similar a la que ya existía para delincuentes sexuales. La Ley de Sierra, o Proyecto de Ley del Senado 231, se aprobó el 19 de diciembre de 2018. Esta ley estableció una base de datos accesible tanto para las autoridades como para los ciudadanos comunes, permitiéndoles identificar la presencia de delincuentes violentos en sus vecindarios. Según lo establecido, los criminales convictos por crímenes violentos debían registrarse en la base de datos correspondiente a su estado y permanecer en el sistema durante 10 años. También en 2018, la familia de Sierra obtuvo otra victoria cuando ganaron una demanda de deceso por negligencia contra James Gurley. Debido a esto, la propiedad del hombre condenado por quitarle la vida a la joven fue adjudicada a los Joughin, y lo primero que hicieron fue demoler el granero principal. Según Sheila, siempre se desviaban del camino para evitar pasar frente a esa estructura que les traía tantos recuerdos terribles sobre los últimos momentos con vida de su hija. Luego de la demolición de lo que la prensa llamó el granero del terror, los familiares de la víctima pudieron volver a apreciar la belleza de la naturaleza sin tener que revivir esos momentos de tristeza. Aunque nada les devolvería a la alegre joven que tanto querían, el legado de Sierra pasó a la historia no solo porque sus seres queridos se han esforzado por mantener vivo su recuerdo y sacar algo positivo de la tragedia, sino porque su caso impulsó cambios significativos para evitar que otras chicas y sus familias tuvieran que pasar por una experiencia tan devastadora como la suya. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!